Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. Ezequiel 47, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Tenga ahí Ezequiel 47:12 a la mano, porque lo vamos a estar viendo paso a paso. Acá ya lo tenemos por acá. Y empezamos acá, mis hermanos, con esta prédica, con esta enseñanza del día de hoy, que es siendo fruto para saciar y para medicina. ¿Qué debemos ser nosotros? Fruto para saciar y medicina. Y acá lo podemos ver en Ezequiel 47:12, empezando con esta expresión que dice acá: y junto al río. ¿Junto a cuál río? Si estamos junto al río de la presencia de Dios, en Juan, le voy a pedir al hermano que vaya buscando allí, Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Jesucristo. Volvamos a Ezequiel 47:12, dice: y junto al río. ¿Junto al río de qué? De la presencia de Jesús, de la creencia que tenemos de Jesucristo, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos colocamos junto a ese río que representa esos ríos de agua viva que trae Jesucristo sobre nuestras vidas, entonces vamos a empezar a crecer. Vamos a empezar a madurar. Vamos a empezar a caminar y a ir escalando peldaño a peldaño para alcanzar esa estatura de la plenitud de Jesucristo. Todavía estamos en el marco, mis hermanos, de la enseñanza de vamos escalando peldaños hacia la plenitud de Jesús. Y hoy vamos a entender, mi hermano, que necesitamos estar junto al río, estar en la ribera, estar allí donde llega la presencia de Dios, donde sintamos el fuego del Espíritu Santo. El árbol, cuando está alejado de la fuente de agua, no crece igual que cuando está junto al río. No da frutos iguales que cuando está junto al río. ¿Junto a qué río hoy nosotros nos estamos juntando? ¿Será que estamos en el Guaire y nos estamos alimentando de la basura? ¿O será que venimos a la casa de Dios, a ese río cristalino, para recibir la presencia de Dios, para recibir una palabra fresca de parte de Dios y para aplicarla en nuestras vidas? Para que empezamos a crecer y que ese Espíritu Santo de Dios empiece a fluir en nuestras vidas, en nuestro corazón. Debemos empezar por estar junto al río, empezar a acercarnos más a Jesús, empezar a estar más en su presencia, empezar a saber más de Él, quién era Él, cómo caminaba Él, cómo se expresaba, qué hacía Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el río donde nosotros nos debemos juntar, donde nosotros debemos ir a buscar esa agua fresca que refresca nuestras vidas, que nos trae paz, contentamiento y gozo.
pero es necesario que sepamos que debemos estar junto a ese río. Amén. Como segundo dice acá, mis hermanos, crecerán toda clase de árboles frutales. Todo aquel que se acerca al río de Jesucristo va a ver un crecimiento en su vida. Es imposible que nosotros nos acerquemos a Jesucristo con un corazón real y verdadero y que no tengamos crecimiento. Si usted está en la casa de Dios, si usted tiene 20 años viniendo, si usted tiene 10 años viniendo, si usted tiene 5 años y en su vida no hay crecimiento, es porque usted no se ha acercado a Jesucristo. Es porque no hay una adoración sincera y real. Es porque no ha habido una determinación de un cambio de usted para su vida, de permitirle al Espíritu Santo que empiece a fluir en su vida y que el fruto del Espíritu empiece a crecer en usted. Crecerán árboles frutales. ¿Quiénes son esos árboles frutales? Es usted, mi hermano. Soy yo. Pero fíjense como dice acá, toda clase. Muchas veces todos queremos ser predicadores, todos queremos ser adoradores, todos queremos subirnos a un púlpito, todos queremos ser alguien que nos vean. Y aquí la palabra nos está diciendo, crecerá todo tipo de árboles que den el fruto del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros formamos parte de un cuerpo, pero no somos los mismos. No hacemos las mismas actividades, no hacemos los mismos trabajos, no tenemos el mismo llamado de Dios, sino que hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos desviamos de ese llamado en específico que Dios tiene para nuestras vidas, nos alejamos de ese río y no dejamos que haya un crecimiento en nosotros, que podamos dar frutos en nuestra vida porque estamos haciendo algo que el Señor no nos ha llamado a hacer. Puede ser muy bueno lo que estemos haciendo, puede ser lo máximo, pero si Dios no ha determinado que yo haga eso, no va a haber un crecimiento real en mi vida. Porque para eso somos un cuerpo. Porque el cuerpo funciona porque funciona la mano. El cuerpo funciona y se mueve porque los pies lo llevan. El cuerpo funciona porque hay unos ojos que pueden ver más allá y lo pueden guiar. Pero cada uno de nosotros tenemos una función distinta y diferente. Y Dios te va a utilizar en la función que Dios te ha colocado. No es necesario que tú anheles ser como el pastor, que tú anheles ser como el adorador. A quien tienes que anhelar de ser es ser como Jesucristo, es ser como Él, es imitar sus pasos, es imitar sus enseñanzas. Cuando tú te concentras en imitar a Jesucristo, entonces Dios va a empezar a fluir en tu vida y vas a empezar a crecer y vas a empezar a dar ese fruto. Fíjense que acá dice, como tercero dice, sus hojas nunca caerán. Sus hojas permanecerán. No importa la tormenta, la situación que pueda venir. En el Salmo 1.3, Salmo 1.3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. No al tiempo de Miguel, no al tiempo de José, no al tiempo de Manuel, de Pedro, de Juan, no, al tiempo que Dios determina. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros estamos junto a esos ríos de agua viva, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos,
así haya oposición, porque la va a haber, así hayan problemas que se presenten en el camino, eso va a prosperar. Porque estamos junto al río, estamos junto a la fuente, y mientras que estamos junto a esa fuente, estamos recibiendo el alimento que necesita nuestra alma, que anhela nuestro espíritu, que es estar en la presencia del Dios vivo. Regresamos a Ezequiel 47:12 allí. ¿Qué pasa con el siervo que está junto al río? Empieza a crecer, empieza a madurar, empieza a tener madurez espiritual en su vida. Y como dice acá, ni faltará su fruto. No faltará en ningún momento el fruto en su vida. Y casualmente, ¿de qué fruto nos está hablando acá? Y fíjense que no dice, ni faltarán sus frutos, sino que especifica, ni faltará su fruto. Un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo, el que hemos venido viendo desde el año pasado. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, fe. Cada uno de esas manifestaciones de ese fruto. Cuando estamos junto a ese río, no va a faltar ese fruto en nuestras vidas. No va a faltar en nuestro corazón y en nuestro alrededor que ese fruto sea manifestado. El fruto del Espíritu Santo. Es sorprendente cuando nos adentramos en la palabra y vemos que el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento. Que lo que nos dicen los discípulos en el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento, de la palabra que ya Dios ha determinado, como hemos visto en el fruto del Espíritu. Y aquí nos nombra precisamente ese fruto, el fruto del Espíritu. A su tiempo madurará, a su tiempo madurará. Pero ¿será que podemos pasar 20 años y todavía no hemos madurado? Todavía nos dicen cualquier comentario y enseguida nos encendemos en ira, en rabia, en discusiones. ¿Por qué será que pasa eso en nuestras vidas? ¿Por qué no hemos madurado todavía? ¿Por qué no hemos alcanzado o estamos en vía de alcanzar esa estatura de Jesucristo? Es porque nos hemos alejado del río. Es porque nos hemos alejado de esas corrientes de agua viva. Es porque en algún momento esas corrientes estuvieron fluyendo dentro de nosotros, pero ya se han secado. Y cuando se secan, el árbol empieza a marchitarse. Su fruto empieza a perderse. Sus hojas empiezan a caer. Y no permanece. Y no madura. ¿Por qué? Porque necesitamos, a juro, estar junto a ese río. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos junto a ese río? Nuestra hoja, esa palabra fresca, no se va a apartar de nuestra boca en ningún momento. Esa hoja que no cae es esa palabra que está en nuestra boca, que bendice a los demás, que da paz a los demás. En Proverbios, déjenme buscarlo acá un momentico, Proverbios, mi hermano lo puede buscar ahí un momentico. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esa hoja, esa palabra, cuando está en nuestra boca, es medicina para los demás. Pero es medicina también para nuestros huesos, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestra mente. Viene a ser medicina para nosotros y medicina para los demás. ¿Por qué necesitamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas?
Porque necesitamos que cuando usted se pare en cualquier lugar, se sienta la paz de Dios. Que cuando usted abra su boca, la presencia de Dios inunde el lugar donde usted está. No es posible que usted llegue a un lugar y lo que haya es pleito y contienda. Y que sea usted el que lo esté iniciando. Que sea usted el propiciador de las situaciones difíciles. Cuando usted tiene que ser el solucionador. El que tiene una palabra de parte de Dios. El que cambia las atmósferas. El pacificador. Qué bueno es cuando tenemos ese fruto del Espíritu y podemos comer nosotros de ese fruto, de esa paz, de esa quietud, de esa templanza, de ese dominio propio que nos da Dios. ¿Y qué es lo que trae eso a nuestras vidas? Trae una madurez. Que yo no me voy a dejar guiar por cualquier cosa que me digan, cualquier comentario, por cualquier insulto, sino que yo voy a permanecer fiel a mi fe, fiel a lo que yo he creído. No importa lo que vengan a decirme, no importa lo que yo escuche, no importa lo que me hagan, yo me voy a mantener firme. ¿Qué es lo que pasa cuando usted tiene ese fruto, mis hermanos? Empieza a estar tranquilo y empieza a estar relajado y se puede sentar tranquilamente y disfrutar de la paz que Dios quiere para su vida. Jesucristo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. ¿Y por qué andamos angustiados? ¿Por qué andamos preocupados? ¿Por qué andamos en afanes? Porque no estamos disfrutando del fruto del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo de que empiece a crecer ese fruto en nuestras vidas. De que pueda haber esa tranquilidad y ese gozo que solo el Espíritu Santo puede traer a nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Es ese gozo y esa paz de llegar a una casa donde puede haber contiendas, pero donde tú puedes permanecer quieto y tranquilo, donde están discutiendo contigo y tú no sigues en la discusión, sino que eres ese pacificador, sino que tienes una palabra de sabiduría que aplaca la ira del otro. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes ese fruto? Que no solo tú disfrutas de ese fruto, sino que el que está a tu lado empieza a disfrutar de ese fruto. Y te empieza a decir, wow, cuando yo estoy con Will, yo siento algo especial. Will, me gusta hablar contigo, porque es que tú transmites paz, transmites tranquilidad, transmites un gozo especial, transmites algo que yo necesito en mi vida. Es necesario que ese fruto empiece a crecer. En Ezequiel 47:12, colóquelo allí de nuevo, mi hermano. Ezequiel 47:12 dice, porque en su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen esas aguas? Del santuario, del lugar santísimo, de la presencia de Dios. ¿De dónde salen esas aguas? Del santuario que tenemos acá. De allí es donde fluyen esas aguas. Pero cuando nos estamos llenando más de otras cosas, ayer mi hermano José comentaba, cuando nos llenamos de Netflix, cuando nos llenamos de música que no son convenientes para nuestras vidas, cuando nos llenamos de comentarios que no son convenientes y que no nos edifican, cuando hacemos cosas que no nos convienen, que de repente no son pecados directamente, pero que en algún momento nos pueden inducir al pecado, que en algún momento nos pueden desviar del camino de Dios. Pero mientras que nosotros nos estemos alimentando de las aguas del santuario, ¿qué va a pasar? Ese fruto será para comer, para disfrutarlo,
Pero no solo usted, sino para compartirlo con el otro. Para compartir ese amor que Jesucristo ha puesto en su corazón. Para compartir esa fe y esa esperanza que usted le puede dar a una persona que esté moribunda, que esté pasando por dolencia, que esté pasando por una pérdida familiar, que está pasando por hambre, por necesidad. Porque usted solo con abrir su boca, usted puede estar alimentando a las personas. Y cuando usted abre su boca, el alimento que debe salir es ese fruto del Espíritu para los demás. Y ese alimento que usted comparte con los demás es el mismo alimento que usted se está comiendo. Pero ¿qué está saliendo de nuestra boca? Lo que sale de tu boca es lo que tú estás comiendo. Es de lo que te estás alimentando. En algún momento podemos aparentar y podemos decir cosas que suenen muy bonitas y que se ajusten a la palabra de Dios. Pero si realmente no nos estamos alimentando de eso, en algún momento se nos va a salir, como dicen por ahí, la clase. En algún momento se nos van a salir las palabras ociosas. En algún momento vamos a decir algo que no es adecuado porque estamos fingiendo, porque no está la presencia de Dios y no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, ¿qué va a salir de tu boca? No van a salir palabras ociosas, porque el Espíritu Santo va a ir limpiando y restaurando tu vida. Y muchas veces tomamos por cosa ligera alguna palabra que decimos, alguna expresión que hacemos. Y a veces las personas nos están escuchando y se están alimentando de eso que tú dices, aunque en algunos momentos te rechacen, porque tú eres cristiano, porque eres diferente, porque no te ajustas a lo que ellos están haciendo. Pero en sus mentes y en lo secreto, ellos anhelan ser como tú. Ellos anhelan tener lo que tú tienes. Ellos quisieran disfrutar de la paz y la tranquilidad que tú tienes en tu vida. Pero ¿será que eso es lo que está pasando cuando están contigo? ¿Será que anhelan tener eso? ¿O será que rechazan lo que tú tienes porque no has madurado todavía? Porque no te has juntado al río, porque no estás recibiendo las aguas que vienen del santuario, las aguas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas dar fruto, fruto digno de arrepentimiento. Y dice, y su hoja para medicina. Cuando tú abres tu boca, aún Jesús puede empezar a actuar sobre la enfermedad que tiene la otra persona, sobre el padecimiento físico o espiritual que tiene la persona que está a tu lado, que tú le estás hablando. Pero es necesario, mis hermanos, que entendamos que necesitamos de ese fruto del Espíritu, que empezamos a desearlo, que le empecemos a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero disfrutar de ese fruto, yo quiero tener amor en mi vida, yo quiero tener benignidad en mi vida, yo quiero tener bondad, fe, paz, mansedumbre en mi vida, yo quiero tener templanza. Si usted no se lo pide al Espíritu Santo, Él no se lo va a dar. Es necesario que abramos nuestra boca. Es necesario que le pidamos a nuestro Padre lo que nosotros deseamos. ¿Y qué es lo primero que debemos desear? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo primero que debemos buscar. Eso es lo primero que debe anhelar nuestra alma. Ya después
Dios se encarga de los demás. Ya después todo viene por añadidura. Todo viene de la mano de Dios. Y ya nosotros no nos tenemos que preocupar tanto, que afanar tanto. Por supuesto que debemos trabajar. Por supuesto que debemos esforzarnos. Porque el mismo Dios nos manda a ser valientes, a ser esforzados y valientes. No a estar quietos tampoco, pero tampoco a estar afanados, tampoco a estar preocupados, tampoco a estar como quien no tiene a Dios, que no tiene una esperanza, que no sabe que el que va delante de él es Jehová de los ejércitos, abriendo caminos, abriendo puertas, abriendo las ventanas de los cielos para que recibamos esa bendición de lo alto, esa bendición que hace que en nuestra vida no haya tristeza, no haya desilusión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la bendición de Jehová es porque tenemos los ojos puestos en Jesús. Y cuando los tenemos en Jesús, no hay desilusión en nuestras vidas. No hay desesperanza en nuestras vidas, porque tenemos la mirada fija en ese que murió por nosotros en la cruz. No la tenemos en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestro pastor, en nuestro líder, que cuando ellos caen, entonces nosotros caemos. Cuando ellos fallan, nosotros fallamos y nos desilusionamos. ¿Por qué nos desilusionamos? Porque estamos siguiendo a hombres, porque no estamos siguiendo a Jesucristo, porque no tenemos nuestra mirada puesta en Él, porque necesitamos adentrarnos cada vez más en esa presencia de Dios, en esa presencia del Espíritu Santo. Allí mismo en Ezequiel 47, versículo 3, hay algo interesante acá, cuando Dios le está mostrando a Ezequiel, desde capítulo 40 de Ezequiel, le está mostrando una visión del templo y de muchas otras cosas. Durante el capítulo 40, el 47, le está mostrando visiones al siervo de Dios, a Ezequiel, a su profeta. Pero acá en Ezequiel 47, le está mostrando otra visión y lo está llevando a un lugar. Y dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Una medida primero. 1000 codos, empieza a avanzar, empieza a caminar, empieza a adentrarte en las aguas del Espíritu Santo. ¿Por dónde primero, Señor? Empieza a caminar, empieza a adentrarte allí, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a vigilar, empieza a leer mi palabra. Señor, pero lo que siento es un poquito de tu presencia nada más. No importa, hoy está hasta los tobillos. Espera que yo vuelva con mi medida de nuevo a tu vida. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Cuando empiezas a buscar esa presencia de Dios, ya es imparable que empieces a tener ese crecimiento, que empieces a tener esa llenura del Espíritu Santo. Y Él va a ir haciendo que tú te adentres cada vez más en esa presencia, en esas aguas que traen vida para ti y para los demás. No siento tu presencia, Señor. Continúa buscándola. Continúa orando. Continúa adelante. Porque apenas las tienes hasta los tobillos. Pero ahora viene el Espíritu Santo y vuelve a hacer otra medida sobre tu vida. Y dice, es hora de que avances más. Es hora que ahora esas aguas lleguen hasta tus rodillas. Que empieces a fluir más en el discernimiento espiritual, que se empiecen a activar tus dones y tus talentos que Dios te ha dado,
y que tenías preso allí porque no le había dado la oportunidad al Espíritu Santo de que empiece a crecer ese fruto. Y es importantísimo tener ese fruto porque puedes tener el don y puedes tener el talento, pero ese don y ese talento es insípido, no trae vida, no trae edificación cuando no tienes el fruto del Espíritu, porque es simplemente el don, porque es simplemente el talento, pero el talento y el don sin el Espíritu Santo de Dios es simplemente un show, es simplemente una pantalla, no hacemos nada. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Que cuando tú sientas que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo ha inundado toda tu vida, que ya no está por las rodillas, que ya no está por el hombro, por los lomos, sino que ya te ha sobrepasado por completo, sino que ya has tenido un crecimiento y una madurez en la presencia de Dios, que cuando tú levantes tus manos, esa presencia se infunda en tu hogar, se infunda en tu trabajo, se infunda cuando tú vayas caminando. Es necesario que nos adentremos en las aguas profundas del Espíritu Santo. Es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Y la adoración no es simplemente un cántico, no es simplemente un instrumento, es tu vida completa. Es lo que tú haces desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar. Porque aún inclusive cuando estás durmiendo, tu cuerpo debe alabar a Dios. Tu vida debe alabar a Dios. Debe llegar un momento en tu vida, mi hermano, donde tú te levantes y te levantes adorando a Dios en la madrugada. Pero no que te levantes a orar, sino que ya levantándote hay una adoración en tu vida. Que ya levantándote estás hablando en lenguas. Que ya levantándote estás adorando a Dios. Porque tu cuerpo, aún durmiendo, está en la presencia del Espíritu Santo. Porque aún Dios te está utilizando allí durmiendo. Porque aún tu boca se está abriendo para clamar e interceder, aún durmiendo. Cuando te adentras en esas aguas, cuando te dejas llevar por el Espíritu Santo de Dios. Y hay algo interesante acá, mis hermanos, que cuando nosotros nos adentramos en esas aguas y nos sobrepasan, es cuando nuestro yo empieza a morir. Es cuando nos hemos abandonado en las manos de Dios. Es cuando nuestro ego y nuestra carne ya no empieza a gobernar en nosotros, sino que el que está gobernando es el Espíritu Santo de Dios. Que en algún momento podemos fallar. Sí, todos fallamos. Todos nos equivocamos en algún momento. Aún estando en la profundidad de esas aguas, fallamos y nos equivocamos. Pero mientras que permanezcamos en esas aguas, podamos corregir instantáneamente el error que hemos cometido. Que nosotros nos arrepintamos en ese mismo instante de ese error que ha pasado en nuestras vidas. Pero cuando no estamos en esas aguas, cometemos el error, cometemos el pecado y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a cometer. Y no hay arrepentimiento en nosotros. No hay algo que nos redarguya en nuestras vidas porque no nos hemos metido en esa agua. En Ezequiel 47:9 dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren
estos dos ríos vivirá. Toda alma viviente que entrare a donde están esos dos ríos, después usted puede leer el capítulo completo, mis hermanos. Pero todo aquel que entre en esos dos ríos, pero interesante que aquí nombre dos ríos. Y al principio cuando leímos en 47:12, dice, y junto al río, a uno solo. Es que primero nos tenemos que adentrar en el río de Jesús, en el río del Espíritu Santo. Pero luego que tú te has adentrado en ese río, luego que empieza a crecer en ti esos ríos de agua viva, tú también te conviertes en un río. Tu vida se convierte en un río también. Y empieza a fluir en ti ese río de agua viva para dar a los demás. Y cuando los demás se adentran en ti, cuando los demás empiezan a nadar contigo, ¿qué pasa? Que empiezan a vivir, empiezan a tener la plenitud de Cristo, empiezan a conocer algo distinto, porque es necesario que tú seas ese río junto con Jesús, porque Jesús te va a utilizar como ese instrumento para que las personas vayan a donde estás tú y tú impartas vida, porque tú eres un instrumento de Dios para impartir vida, mi hermano. A veces decimos, no, es que Jesús es la vida eterna. Sí, ciertamente, es que Jesús es el que imparte la vida, pero es que tú eres instrumento para impartir vida. Imagínate lo importante que eres tú. Eres parte de esos dos ríos para que las personas vivifiquen su vida. Eres importante en las manos de Dios. Date la importancia que hay en tu vida. Date el lugar que Dios te ha colocado. Dios te ha colocado en lugares altos, no bajos, en lugares altos para que alumbres, para que des sabor, para que quieran comer de ti. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Peces, mis hermanos. ¿Cuáles son esos peces? Las almas. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ahora los haré pescadores de hombres. Esos peces que van a nadar por esos dos ríos, por el río del Espíritu Santo, pero también por el río que tú infundes con tu palabra, que tú infundes con tus hechos, con lo que tú haces. Porque no es solo hablar, sino es también lo que tú haces. El mejor ejemplo es lo que nosotros hacemos, no lo que decimos, no lo que hablamos. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Tu familia va a empezar a recibir sanidad. La sanidad que está hablando acá, en esta visión, es del mar muerto. Ese mar muerto no tiene vida, no produce vida, porque el grado de salinidad que tiene no permite que se reproduzca la vida en el mar muerto. Y por eso le dicen el mar muerto, porque está muerto. ¿Cómo están los que están afuera? Están muertos. No producen vida, no hay peces, no hay prosperidad, no hay el fruto del Espíritu. Pero en esta visión que Dios le muestra a Ezequiel, cuando esos dos ríos entran al mar muerto, ese mar empieza a reproducir vida. Cuando tu vida entra en una casa, entra en un hospital, entra en una iglesia, entra en una sociedad, tú sanas las aguas que están saladas, que no producen vidas, tú las sanas.
Eres tú el sanador de esas aguas. No porque tú tengas ese poder, sino porque ese poder te ha sido conferido por Jesucristo. Porque Él lo dijo en su palabra. Mayores cosas que las que yo hice harán ustedes. Mayores cosas. ¿Por qué no estamos haciendo esas mayores cosas? ¿Por qué no estamos sanando esas aguas? ¿Por qué no estamos haciendo como esa visión que Dios le mostró a Ezequiel? Porque necesitamos adentrarnos en el río del Espíritu Santo. Porque necesitamos buscar más de esa presencia de Dios.